Partiendo del hecho de que la PTU es un derecho constitucional en el cual la clase trabajadora, a través de ese trabajo que proporciona a una persona física o a una persona moral, por la cual recibe a cambio un salario, tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas en dicha empresa. Con esto, pues se pretende que justamente se generen las condiciones propicias para poder llevar a cabo la repartición y disfrute de estas utilidades. En este sentido, es importante considerar que a la luz de lo que establece el artículo 122 de la Ley Federal de Trabajo, se identifica el momento en el cual se debe de hacer el pago de estas utilidades. Para ello, tanto para persona física como para persona moral, patrones, se estará a este artículo 122. Por otro lado, en el artículo 126 de la propia Ley Federal de Trabajo, establece quiénes tienen el derecho a poder disfrutar y participar de dichas utilidades. En el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, establece quiénes participan. En este sentido, las consideraciones que para efectos laborales es importante no perder de vista será, en primera instancia, el salario que se deba de considerar para efectos del reparto de las utilidades, identificando este particularmente como aquella cuota diaria que se percibe o que percibe el trabajador por día de trabajo. La PTU no es considerada como parte integral del salario para efectos de indemnizaciones en materia laboral. Se aplican también las normas protectoras del salario, las cuales de manera ordinaria se establecerían o se aplicarían al salario diario que percibe el trabajador, también le aplican a las utilidades, al concepto de utilidades. El hecho de que el trabajador participe de estas utilidades, no quiere decir que tiene la facultad de intervenir en la dirección o administración de la empresa. Hola, hola, ¿qué tal? Solo para decirte que si te está gustando este video, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Subimos video martes y jueves para mantenerte actualizado, actualizada en temas de alto impacto y en las últimas modificaciones. Y si te está gustando este curso y quieres verlo completo, te invitamos a ingresar a nuestra página en efifac.com.mx. También puedes solicitar una de nuestras membresías para tener acceso a contenido en vivo y grabado, además de grandes herramientas como calculadoras fiscales y laborales, leyes correlacionadas, casos prácticos y mucho más. Ahora sí, sigue disfrutando de tu actualización. Para este reparto es importante identificar que se lleva a cabo la integración de una comisión mixta del reparto de utilidades. Cuando se tienen trabajadores que perciben salarios, ya sean variables o por unidad de obra, se estará al promedio de percepciones durante el último año. Los trabajadores tienen la oportunidad de ejercer ciertas observaciones, de realizar ciertas observaciones dentro de un término de 15 días posteriores a la publicación del proyecto de reparto de utilidades. Recordando que este proyecto es particularmente realizado por la Comisión Mixta del Reparto de Utilidades. El trabajador tiene un año para reclamar el pago de esas utilidades, contado a partir del día siguiente a la fecha del límite para el pago de las mismas. Esto es importante ya que, de no hacerlo, pues estas utilidades no reclamadas dentro de ese año se sumarán, se computarán para un ejercicio siguiente. En los días a considerar para efectos del reparto de utilidades, toda vez que puede ser que el patrón tenga ciertas incidencias en el transcurso del año, es importante considerar que incapacidades o días que tengan una incapacidad motivo de un riesgo de trabajo, se considera como día trabajado. Por tal motivo, esos días no son susceptibles a descontarse o a disminuirse de el cálculo y cómputo de estos días para PTU. Lo mismo aplica para incapacidades por maternidad, para vacaciones y permisos con goce de sueldo. De tal manera que los únicos días que se estarán disminuyendo del cálculo de utilidades serán los relacionados con una incapacidad por enfermedad no profesional o bien con permisos sin goce de sueldo
o faltas injustificadas. Estos días o los motivos por los cuales se hayan originado esas faltas, esos ausentismos que tengan relación directa con estos conceptos, serán motivo de un descuento, de una disminución de los días efectivamente elaborados en el año. Hablando propiamente de los salarios, identificando los tres tipos de salario que normalmente podemos llegar a manejar en el área de recursos humanos, estaremos identificando que para aquellos que perciben el salario fijo o un tipo de salario fijo, pues es justamente aquella unidad o aquella cantidad por unidad de tiempo y día que llegan a percibir por cuota diaria. Esto sin considerar cantidades que se perciban adicionales como lo son horas extras, gratificaciones, percepciones o algún otro concepto adicional. Por tal motivo, el salario que se toma como referencia para la PTU solamente es la cantidad que perciba ese trabajador como cuota diaria, hablando de salario fijo. Hablando de salario variable, debemos de considerar un promedio de las percepciones obtenidas en el año. Para ello es importante identificar esas percepciones variables, dividirlas entre 365 y el resultado es la referencia, el salario que se tomará como referencia para el reparto de esas utilidades. Cuando hay elementos o tanto variables como fijos y se tiene un salario mixto, la propia Ley Federal de Trabajo establece que para estos casos se considerará solamente la cantidad correspondiente al salario fijo como unidad de referencia para determinar el reparto de utilidades. Por tal manera, en salario mixto solamente consideramos la parte que tiene que ver con el salario fijo. En los límites que se consideran para el reparto de utilidades en razón de estos salarios, debemos de considerar que el trabajador sindicalizado o de planta más alto dentro de la empresa es la referencia que deberá de tomar en razón a el salario del trabajador de confianza. Si el trabajador de confianza percibe un salario mayor al salario del trabajador sindicalizado de planta, entonces se tomará como límite máximo para estos últimos el salario de aquel trabajador de planta o sindicalizado más alto dentro de la empresa, aumentando un 20% a dicho resultado. Ese ese salario obtenido será el que se deberá de considerar como máximo para el cual los trabajadores participarán de las utilidades en razón a los denominados trabajadores de confianza. En este orden de ideas, para determinar la base de la PTU, de acuerdo al artículo 123, apartado A, fracción 9, inciso E de la Constitución, deberá de tomarse como referencia la renta gravable. Para ello, la renta gravable, dependiendo de cómo tribute el patrón, llámese persona física o llámese persona moral, deberá de atender las reglas particulares para determinar esa renta gravable. De acuerdo a lo que establece para personas morales, particularmente el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la renta gravable identifica a los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, disminuyendo las deducciones autorizadas y también las cantidades que no hubiesen sido deducibles de acuerdo al artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es importante considerar para estos efectos lo que establece también la regla miscelánea para identificar cuáles son esas cantidades que normalmente las conocemos al momento de determinar ese famoso porcentaje de deducción 47 o 53 para los ingresos exentos de los trabajadores y que estos a su vez puedan ser deducibles para los patrones. Esta misma dinámica para personas morales del régimen general de ley aplica para quienes están tributando en el régimen simplificado de confianza como personas morales, tal cual lo establece el artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de personas físicas, la renta gravable se determina para quienes están en el régimen de actividad empresarial y profesional, de acuerdo a lo que establece el artículo 109
tomando en consideración los ingresos acumulables efectivamente percibidos en el ejercicio, restándole las deducciones autorizadas efectivamente erogadas en dicho ejercicio. A su vez, también se le disminuye las cantidades que no hubiesen sido deducibles de acuerdo al artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de personas físicas que estén tributando en el régimen de incorporación fiscal, tendrán también que determinar la renta gravable, de acuerdo a lo que establece el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este régimen de incorporación fiscal se considera el concepto de diferencia, ojo, no pérdida, al resultado que se obtiene cuando el ingreso de un bimestre es menor a las deducciones, y dicha diferencia es deducible en periodos posteriores. Para quienes tributan en el régimen simplificado de confianza, personas físicas, es importante considerar que, aun y que no presentan declaración anual, sí es importante considerar que deben de determinar su renta gravable. Si bien es cierto, normalmente la renta gravable se estila, se acostumbra determinarse en el formato de la declaración anual, persona física o persona moral, cuando Recico deja de presentar declaraciones anuales, esto no quiere decir que no determinarán su renta gravable pertinente. Más bien, lo que tendrán que hacer a través de un papel de trabajo es determinar este concepto para efectos de considerar y conocer cuál es esa renta gravable que sirve como referencia para la PTU, identificando que si bien es cierto, para la renta gravable se toman en consideración conceptos de la materia fiscal, particularmente estamos ante un concepto que tiene una incidencia directa con la materia laboral. Y esto es importante saber distinguirlo, diferenciarlo, para poder identificar el momento en el cual se tendrá que considerar ese cálculo de renta gravable. Esto lo establece el artículo 113, letra G de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Determinando la renta gravable, en consecuencia, dice la Ley Federal de Trabajo en su artículo 123, que esa utilidad se va a dividir en dos partes iguales. La primera parte se reparte por igual de acuerdo al número de días trabajados por cada año, por el año, perdón, por cada trabajador. La segunda mitad, la segunda parte, se va a repartir en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año para ese trabajador. Los límites que establece la propia Ley Federal de Trabajo en su artículo 123, fracción octava, establece como máximo ya sea 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, dependiendo de cuál sea el monto que más favorezca al trabajador. Será justamente el que aplicará como límite para el reparto de esas utilidades. En consecuencia, veremos a continuación, por tal motivo, un ejemplo de manera práctica, considerando para estos efectos que una empresa desea conocer el reparto de las utilidades considerando que tiene una renta gravable del 1 millón de pesos. A su vez, considera que tiene utilidades no cobradas provenientes del ejercicio 2023 y que se suman a las utilidades de 2025, recordando que las utilidades de 2023 pagaderas en 2024, los trabajadores tenían un año para poder reclamarlas. Al no haberlas reclamado, al no haberlas cobrado, entonces se suman a las utilidades del ejercicio siguiente. Para el caso práctico, las del 2025. Contamos con los datos de un trabajador de planta, de un trabajador de confianza, dos trabajadores de confianza, un comisionista y un trabajador eventual, los cuales vamos a aterrizar a continuación en el siguiente caso práctico. Primeramente, identificamos que de la renta gravable de 1 millón de pesos, consideramos una PTU a razón del 10%, dando como referencia un importe a distribuir de 100,000 pesos. A estos 100,000 se le suman los 5,200 provenientes de las utilidades del ejercicio 2023 y la cual al final de cuentas nos dará como resultado el monto total de las utilidades a repartir en el ejercicio correspondientes al ejercicio 2025. De estos 105,200
se determina el 50% para considerar lo que se va a repartir en función de los días de vengados y los salarios de vengados. En este orden de ideas, vamos a considerar entonces que para los días trabajados debemos primero dividir el monto que vamos a repartir el primer 50% entre la suma de los días laborados. Para casos prácticos, para ejemplos prácticos, este factor o esta cantidad de 1534 se determina de la siguiente manera. Considerando para estos efectos que el trabajador de planta computa los 366 días de trabajo, en el trabajador de confianza tiene 282 días laborados con 84 días de incapacidad por maternidad. En el caso del trabajador de confianza C, tiene 276 días de trabajo con 90 días de incapacidad por accidente de trayecto. En el trabajador D, el comisionista, labora los días completos en el año y el trabajador eventual labora 70 días. En este supuesto vamos a considerar entonces que para efectos del trabajador P se considera particularmente que los días de incapacidad, al ser de maternidad, se consideran días efectivos de trabajo. Por tal motivo se considera que trabajó el año completo. En el caso del tipo de trabajador C, al ser un riesgo, un accidente de trayecto, se considera como días efectivamente trabajados. ¿Por qué? Considerando que el accidente de trayecto está configurado dentro del concepto de riesgo de trabajo y este a su vez es considerado o se consideran como días efectivamente trabajados, por eso se considera que computa los 366 días del año. De aquí determinamos justamente la totalidad de días trabajados de 1534. Volviendo a la lámina anterior, consideramos entonces un factor de PTU aplicable de 34.2894, que es el que vamos a aplicar a cada trabajador. Una vez conociendo esto, identificamos que para considerar el salario del trabajador de planta de más alta percepción, pues tenemos que en este caso es de 780 pesos. Multiplicado por el incremento de 20%, el salario que se te tomará como referencia para todos los trabajadores en función al trabajador de planta será de 936 pesos. De esto, identificando posteriormente el salario máximo que perciben para PTU, pues la referencia será justamente esta. Para efectos didácticos, el trabajador A, al recibir un salario diario de 780, nos quedamos con esta referencia, 780 como salario máximo. Para el trabajador B, considerando un salario diario de 1,000 pesos y el tope al ser de 936, entonces el salario tope para PTU será de 936. En el caso del trabajador C, el salario diario es de 800. Al no rebasar el tope de 936, nos quedamos con los 800. En el caso del trabajador C, el límite serán 282.79. Y en el caso del trabajador eh, estará de 248.93. Esto da como total un ingreso anual de 891.57. En este sentido, consideremos entonces posteriormente los días por pagar en razón de, primero, días trabajados. La PTU por pagar en razón de días trabajados. En este sentido, para el trabajador A se considera 12.550, misma cantidad para el trabajador B, C y D, resultado de multiplicar los días de trabajo por el factor que se determinó previamente. El trabajador E se multiplica en los días de trabajo por el mismo factor, considerando 2.400 pesos por concepto de ese primer 50% al cual tiene derecho. En consecuencia, al sumar la PTU correspondiente de ese primer 50%, corresponden a esa primera mitad, los 52.600. En el caso de los salarios de vengados, considerando el salario de vengado en el año del trabajador A por el factor que le corresponde a esa segunda mitad a repartir,
se lleva una PTU de 16.850. El trabajador B se consideran 15.580. Trabajador C, 13.033. Trabajador D, 6.109. Y trabajador E, 1.029, dando como resultado correspondiente a la segunda mitad los 52.600 al momento de haberlo sumado. La pregunta es, ¿de dónde salió el factor del 0.0590? Bueno, considerando que la sumatoria de los ingresos devengados o los salarios devengados de los trabajadores son 891.157 pesos, dicha cantidad se estaría dividiendo, o se estaría considerando dividirla en comparativo con los 52.600. Así es como se determina el factor de la segunda mitad correspondiente a salarios devengados. Una vez conociendo esto, entonces determinamos que al final de cuentas, en total, el monto de PTU para cada trabajador son las cantidades que puedes ver en pantalla. Para el trabajador A, 29.400. Trabajador B, 28.130. Trabajador C, 25.583. Trabajador D, 18.659. Y trabajador E, 3.429. La pregunta es, ¿hasta aquí termina el proceso? No. Falta conocer el tope de salarios, perdón, el tope máximo para saber cuánto es lo que efectivamente se van a llevar, considerando que los topes van a razón de el promedio de los 3 ejercicios anteriores en reparto de utilidades o bien el promedio de 3 meses de salario, lo que beneficie más al trabajador. Partiendo del hecho de que si comparamos primero los 3 meses de salario, consideramos que el máximo de 3 meses de salario para el trabajador A son 70.200, pero al repartir un monto de 29.400, entonces los 29.400, al estar por debajo del límite máximo de 3 meses de salario, será lo que efectivamente se llevará ese trabajador, 29.400. El mismo razonamiento aplica para el resto de los trabajadores, considerando que para este primer análisis de 3 meses de salario, los trabajadores se estarán llevando lo que efectivamente se determinó de reparto de utilidades, al considerar que las cantidades están por debajo del límite de 3 meses de salario. En el caso del promedio de la PTU de los últimos 3 ejercicios, al favorecer más el resultado o el límite de 3 meses de salario, se considera entonces que el límite que va a regir para el tope de PTU son los 3 meses de salario y no el promedio de los últimos 3 ejercicios en reparto de utilidades. De tal manera que, en resumen, los trabajadores participarán de las utilidades de los 105.200 a razón de lo siguiente. Trabajador A, 29.400. Trabajador B, 28.130. Trabajador C, 25.583. Trabajador D, 18.659. Y trabajador E, 3.429. De esta manera, en resumen, se reparte en esas dos mitades, en ese 50%, tanto en función de días trabajados como salarios devengados. De esta manera se conforma el proyecto de reparto de utilidades. Esperamos haya sido de utilidad este video tutorial para la determinación de esta PTU. Y recuerda que en EFIFAC Cursos somos tu mejor impulso. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.